nuevamente los saludamos muy cariñosamente, espero estén muy bien en sus casas. Hoy estamos aquí con la estrategia que lidera Consentidos, una estrategia muy valiosa, creo, en estos momentos que lidera la Consejería Presidencial en la alianza con Humanity Inclusion y financiada por la Unión Europea, Proyección Social y Ayuda Humanitaria para la participación de personas con discapacidad, sus cuidadores y familiares. En este momento creo que con el paso del tiempo y cada vez más con el aislamiento social que hemos tenido, muchos temas emocionales y de salud mental han venido un poco incrementando, de pronto la situación es un poco más compleja a nivel tanto intrafamiliar como intrapersonal. De ahí que este espacio virtual ayude o busque ayudar en algo a todos en nuestras casas, a nosotros mismos, para poder tener herramientas que nos ayuden a afrontar y pasar por esa situación que ojalá pase lo más pronto posible. Hoy estamos con una invitada muy especial, se llama Lucelena Riveros, psicóloga clínica con maestría en intervención de psicoterapia, con gran experiencia en trabajo con niños, adolescentes y adultos, sus familiares y los cuidadores, y actualmente es asesora externa de CINEP, el Centro Integral Neuroeducativo del Valle. Yo soy Diana Alfaro, neuropsicóloga, directora y fundadora de CINEP, y hoy os voy a dejar con una excelente compañía en manos de Lucelena Riveros, que nos trae un tema muy interesante y muy lindo, creo que también muy oportuno, que es cómo ser un excelente cuidador a través de la psicología positiva. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás tú? Bien. Bien, bienvenida a este espacio y bueno, muy ansiosos de escucharte. Bueno, ok, entonces pues muchas gracias por esta invitación. Estoy pues como muy contenta y agradecida de poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia. Yo parto como de no tener la verdad total sobre las cosas, sino que con base en el conocimiento, en la experiencia que he tenido trabajando con niños, con familias en diferentes tipos de situaciones y de adversidades, pues hemos visto que el enfoque de la psicología positiva es algo muy apropiado. Más para este momento de cuarentena, de encierro, de adversidad. Entonces, como qué valioso pues tener espacios como este para enriquecernos a nosotros mismos como cuidadores, para poder cuidar mejor de una buena, cuidar pues mejor a las personas que nosotros estamos acompañando. Eh, yo considero que si ustedes ya están en este espacio, están en este momento viendo esta presentación, es porque ustedes son personas que buscan y que están buscando cada vez herramientas, estrategias, elementos que les puedan servir para vivir cada día de una mejor manera, y los felicito. Y para mí, eso ya los hace líderes. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es la psicología positiva. La psicología positiva fue creada en el año 2000. Martin Seligman, un psicólogo de Estados Unidos, él fue de los pioneros en proponer el término como tal. Esto ya se venía pues desarrollando de un tiempo atrás, pero a partir del año 2000 ya fue acuñado científicamente. ¿Qué ocurre? Martin Seligman se dio cuenta de que nosotros estamos muy enfocados en enfocarnos como en qué es lo que nos sirve en nuestra vida, ¿sí? O sea, nos quedamos nosotros en las quejas, o en que la plata no nos alcanza, o en que, sí, o sea, nos quedamos como un poco centrados en lo negativo, en la situación pues difícil de las cosas, y la invitación es a centrar nuestra mirada en ver lo que sí está funcionando, en ver qué sí es lo que nos sirve para salir adelante. Entonces, pues Martin Seligman, con su equipo de psicólogos de la Universidad de Pensilvania, fueron elegidos por el gobierno en Estados Unidos para trabajar con el estrés postraumático en los soldados, en excombatientes, que venían muy afectados por las situaciones de guerra. Entonces, pues ellos, que son un país que pueden invertir en salud, en investigación, entonces pues les dieron les abrieron las puertas para que ellos crearan un programa para trabajar con los excombatientes. Entonces, cuando entró Martin Seligman con su equipo de psicólogos a mirar
cómo era la situación de estos soldados, vieron que un 80% funcionaba muy bien, un 20% sí tenían estrés postraumático y ellos en vez de llegar a trabajar con ese 20%, a ver qué es lo que les pasa para sacarlos adelante, lo que ellos vieron fue un enfoque diferente, como vamos a centrarnos en este 80% de excombatientes que están bien, qué es lo que ellos hacen en su día a día, con qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que hacen, con quién hablan, o sea, empezaron a investigar qué es lo que sí funciona. Y a partir de ahí empezaron ya a encontrar qué es lo que nosotros podemos hacer en el día a día para que a partir de la adversidad nosotros tengamos una mejor situación interna y un mayor sentimiento de bienestar. Resulta que este Martin Seligman tenía una hija de 6 años. Entonces fue muy curioso porque una tarde él estaba en el jardín de su casa y su hija, él estaba leyendo y su hija empezó a jugar y empezó a hacer ruido con las hojas y a gritar. Y en ese momento pues él se volteó y le gritó a la niña. Entonces, que la niña le dijo, ¿sabes qué, papá? Con ese grito que me acabas de pegar en este momento, tengo ganas de llorar como si fuera una bebé, pero me voy a aguantar mis ganas de llorar, no voy a llorar porque no soy ninguna bebé. Y así como yo me controlo mi reacción de este momento, te pido por favor que tú aprendas a controlar tus reacciones de mal genio. Y en el momento que tú lo hagas, vamos a ser un poquito mayores los dos. Entonces, wow, increíble. Entonces, fíjense como la sabiduría y las enseñanzas que hay detrás, pues, del diálogo con un niño, ¿no? Entonces, él ahí mismo se enfocó como sí, o sea, independientemente de la edad que tengamos, tenemos que aprender a transformarnos a nosotros mismos internamente y no por el hecho de decir, no, yo ya tengo tantos años, no, yo ya con esta situación, yo ya no voy a cambiar. No, todos podemos cambiar desde que tengamos la voluntad para hacerlo, para mejorar, para transformarnos. Esto está muy ligado al concepto de psicología positiva, porque aquí nos hablan del concepto de felicidad no como un estado de maravilla, de estar en una burbuja rosa, no. Todo lo contrario, es asumir el sufrimiento con la dignidad que tiene el sufrimiento, aceptarlo en nuestras vidas, sentirlo, hablarlo, expresarlo, poderlo sacar afuera para que luego nos llegue una emoción más sana, ¿sí? Entonces no se trata ni dejar a un lado la psicología tradicional, ni dejar a un lado, pues, emociones como la rabia o el miedo, la culpa, no, no, es coger todo eso, pero cómo yo puedo transformarlo a partir de la fuerza de voluntad. Entonces, acá entramos pues con un concepto muy bonito que se trabaja desde la psicología, que son los 5 pilares que tenemos para la felicidad. Entonces, lo primero que tenemos es la emoción positiva. Bárbara Fredrickson de la Universidad del Norte de California hizo una investigación. Y es que fíjense que lo bonito de esto es que no son consejos, no, son investigaciones científicas que han llegado a esto que yo les estoy contando. Entonces como lo que yo les voy a decir, es un contenido sencillo que de pronto ya todos tenemos acá, pero la idea es ya ver todo el respaldo que hay detrás a nivel científico para que hoy, a partir de esta charla, si yo soy un cuidador o soy una cuidadora, pueda hacer algo chiquito por empezar a transformar mi vida, porque yo sí lo puedo hacer, porque todo está en mi mente. El poder mental no es doblar una cuchara, eso no es el poder mental. El poder mental es poder transformar mis pensamientos, poder transformar mi manera de pensar sobre algo. Porque en la medida que yo tenga ese poder mental de transformar mis pensamientos, voy a transformar mis sentimientos y mi manera de ver el mundo. Ese es el verdadero poder mental y eso sí está en mis manos. Entonces, como les decía, Bárbara Fredrickson de la Universidad del Norte de California analizó que por cada día ojalá tengamos 3 emociones positivas por una negativa. ¿Sí? Entonces, se trata un poco de equilibrar nuestra balanza, ¿no? Y orientarla más hacia lo positivo. Entonces, esas emociones no tienen que ser cosas grandes, no, es poder disfrutar las alegrías de la vida y darme cuenta de eso bonito que me está pasando. Entonces, básicamente, pues esa es la diferencia entre languidecer
o florecer, ¿no? Entonces, todas las familias pasan por situaciones que son difíciles, unas más que otras, eso sí tenemos que aceptarlo, pero todos en algún momento a nivel personal o a nivel familiar nos enfrentamos a situaciones que son difíciles y estamos mirando cuáles son las herramientas para hacer mi día a día más llevadero. El segundo pilar del cual nos habla la psicología positiva es el compromiso, el engagement, es el estado de flujo. Imagínense que un psicólogo húngaro descubrió que las personas más felices son las que logran un estado de flujo. ¿Qué es el estado de flujo? Es, por ejemplo, cuando yo estoy regando las maticas, estoy echándole agua a las maticas y me pongo a ver las hojas y me pongo a ver cómo está retoñando y me pongo a ver este verde, me pongo a mirar. Eso es estar en un estado de flujo mientras le echo agua a mis matas. Es muy diferente cuando llego, cojo la jarra y vacío el agua encima de y sigo y paso para la siguiente matera. No, el estado de flujo es yo involucrarme en una actividad, comprometerme en cualquier actividad que me disfruto, que me gozo. Eso lo logro yo cuando, por ejemplo, leo, cuando toco un instrumento, cuando estoy lavando la loza, pero estoy centrada con mi mente en el presente, lavando la loza, sintiendo el agua, sintiendo la textura de la esponja, sintiendo la diferencia de textura de una olla a un plato, ¿sí? Tocar la superficie fría donde yo estoy dejando los platos. Todo eso es tener mi mente en el presente. Cuando yo estoy en el presente, no estoy pensando ni en mi pasado, que de pronto fue muy difícil o situaciones pues como adversas, y si estoy centrada en mi pasado, me lleva a la tristeza, me lleva a la depresión. Y el estar en el presente me evita a mí también estar centrada en el futuro, en pensamientos de incertidumbre que me generan a mí inseguridad, nervios y ansiedad. Entonces, en la medida que yo esté en actividades de flujo, que son actividades que yo disfruto y que se me va el tiempo, y que no soy consciente de que pasó una hora, media hora, esas son actividades de flujo que yo disfruto. Está relacionado con un pasatiempo, con un hobby, con algo que yo me disfruto, con tejer, con coser, con cocinar, ¿sí? Con tantas actividades que nos llenan el alma. Yo a eso le llamo el azuquitar de la vida, ¿sí? Entonces, por 5 minutos que yo lo haga, por 10 minuticos que yo lo haga, si logro sacar más tiempo, maravilloso, pero yo tengo y soy la encargada de ponerle azuquitar a mi vida. Nadie le va a poner azuquitar a mi vida, ¿sí? Sino que yo soy la encargada, yo soy la responsable de mirar yo cómo me puedo hacer mi vida, pues, un poco más amable, un poco más alegre, un poco más florecida. Eso depende de cada persona. Entonces, uno, vamos en emociones positivas. Dos, lograr estados, hacer actividades que me compenetre, con las cuales yo me comprometa y se me pase el tiempo. Actividades de flujo. Tres, tenemos buenas relaciones. Eso, mejor dicho, nunca sobrarán los buenos consejos para que nosotros seamos buenos amigos y tengamos un buen círculo social. No se trata del número abundante de amigos, sino relaciones de calidad. Que yo sea amiga de mi vecina, que yo hable con mi tía que quiero tanto, que sea compañera realmente de un primo que adoro, ¿sí? Entonces, de mi pareja. Entonces, qué bueno lograr yo tener buenas relaciones interpersonales y de alguna manera, como mirar yo qué puedo hacer para cultivarlas, ¿no? Entonces, las relaciones interpersonales son como una matica. A la matica hay que echarle agua, ¿cierto? Entonces, si yo dejo de echarle agüita a una relación de amistad, entonces cuando menos piense uno dice, ay, yo tenía una comadre que era súper querida, pero yo hace rato no me hablo con ella, ¿no? Entonces se va pasando el tiempo, se va pasando el tiempo. Entonces, es decir, mejor 3 minutos en este momento de llamar a saludar a un amigo o a una buena amiga que esperar a que tenga yo el tiempo, una hora o media hora para hablar con esa persona, es muy posible que no lo tenga. Entonces, pues buscar así momenticos, minuticos de llamar a la amiga, al amigo, al familiar, para mantener las buenas relaciones en mi vida. Entonces vamos con emoción positiva, estados de flujo y buenas relaciones. Nuestro cuarto elemento y muy importante es el más importante de lo que yo les voy a decir hoy, es el sentido.
es el significado que yo le doy a las cosas, lo que yo les decía del poder mental. El sentido de vida es como si yo les dijera a ustedes, les voy a dar una caja de 12 colores. ¿Y ustedes con qué colores colorearían su vida en general, no? Entonces, ¿y qué significado le dan a esos colores? Si les doy una hoja en blanco y les digo, esa hoja representa su vida. Ahora toma estos 12 colores y colorea el total de la hoja de acuerdo a lo que tú has vivido, a lo que tú piensas de tu vida, a cómo ves tu futuro, cómo ves tu presente, cómo has visto tu pasado. Entonces, de pronto habría personas que nos dijeran, no, yo veo todo muy café. Yo, de pronto, si mi situación fuera otra, yo vería todo más rosadito, más amarillito, pero yo veo todo muy café. Entonces, ahí yo los invito a decir, tenemos que cuestionarnos eso. Nuestra vida no puede ser solo cafecita. Por difícil que sea nuestra situación, tenemos derecho a tener luces en nuestro camino, tenemos derecho a ver florecitas en nuestro camino y a procurarnos nosotros mismos esas luces, porque así yo puedo brillar más. Entonces, pues, es una primera pregunta que yo les hago. Si les doy 12, una caja con 12 colores, ¿de qué color pintarían su vida en general? Y dos, ¿de qué color yo, si tuviera otra hoja en blanco, de qué color yo pintaría la situación actual en la que yo estoy cuidando a alguien y tengo a esa persona que cuidar? ¿Qué colores le pondría a esa situación? Y ahí la invitación es saber lo que nos dice la psicología positiva, no centrarnos en ver qué es lo que no funciona, porque con seguridad muchas cosas van a ser difíciles, sino centrarnos en qué es lo que sí funciona y darle mucho significado a eso. Y es muy importante en situación de los cuidadores darle un significado a nuestra existencia que mantenga nuestro sentimiento de competencia, de que nosotros en algo estamos aliviando esta carga, en algo estamos ayudando a esta persona. Esto le da significado a mi vida porque es un acto de bondad y de servicio muy grande. Entonces, qué bueno como poder yo primero que todo hacer un ejercicio mental de salir a tomarme una taza de tinto, mirar por la ventana y decir, bueno, o sea, yo cómo quiero enfocar mi vida y yo cómo puedo transformarla a partir de lo que está acá. Entonces ya vamos con emociones positivas, actividades de flujo, relaciones interpersonales y cuál es el sentido, cuál es el significado que yo le estoy dando a mi vida. Y quinto y último pilar también muy importante es el sentimiento de logro. Yo cada día tengo que proponerme algo chiquito. Por ejemplo, hoy, no sé, hoy voy a limpiar el polvo, hoy voy a preparar esta receta para el almuerzo que es muy rica, o hoy voy a leer un capítulo de este libro que me gustó mucho, hoy voy así, o sea, como pequeñas cosas, pequeños logros de cada día y ojalá tener logros de la semana, logros del mes, logro del semestre, logro del año y así yo voy a generar un sentido de satisfacción personal, de decir, yo tengo esta situación en mi vida, pero también yo estoy teniendo mis logros personales en lo cual yo me siento bueno o me siento buena. Entonces nunca hay que parar de soñar, hay que soñar, yo los invito a soñar, a visualizar, tenemos que cerrar los ojos y visualizarnos en una escena que nos transmita paz, que nos transmita calma, disfrutando de la naturaleza, disfrutando del mar, disfrutando, no sé, o sea, como disfrutando con personas. Yo tengo que cerrar mis ojos y visualizarme y soñar. Eso es muy bonito de la mente, ¿saben? Es muy bonito de nuestro cerebro. El cerebro, cuando yo cierro los ojos y pongo una imagen mental, para mi cerebro esa es la realidad y él lo vive desde ese punto de vista biológico, mi cerebro lo vive como si fuera real. Por eso ejercicios como la visualización, la relajación, todo lo que implique cerrar mis ojitos y poner en mi mente una imagen que me dé a mí tranquilidad y que me dé a mí
un arraigo para pararme más positivamente en mi vida, el cerebro lo entiende como si fuera real. Y si yo lo vuelvo un hábito en mi vida, con seguridad me voy a empezar a sentir mejor, con seguridad me va a empezar a doler menos la cabeza, o voy a sentir menos opresión en los hombros, voy a tener de pronto menos problemas digestivos, en la medida en que yo, desde mi mente, desde cerrar mis ojos y visualizar algo bonito, yo le dé ese descanso a mi cuerpo. Entonces, muy bien. Entonces, fíjense cómo tenemos en este momento abordados los 5 pilares de lo que es la felicidad. Y pues más que felicidad, desde la psicología positiva es muy importante el concepto de bienestar. Entonces, imagínense que muy de la mano, trabajando con Martin Seligman, una psicóloga, mujer, Sonia Lyubomirsky, de la Universidad de California. Entonces, imagínense que esta señora hizo también en Estados Unidos, ¿no? Donde todo lo investigan, donde tienen plata para hacer todas las investigaciones y corroborar y escribir, ¿no? Pero eso nos sirve muchísimo a nosotros. Entonces, resulta que esta señora empezó a mirar y dijo, esto de la felicidad, ¿será algo heredado? ¿Sí? O sea, mi familia, la familia con este apellido tiene esta manera de ser, la familia con este apellido tiene esta manera de ser. ¿Qué de esto será heredado? ¿Qué de esto será adquirido? Y ella empezó a mirar cuáles son los componentes de la felicidad. Y para fortuna de todos nosotros, imagínense que la mitad, o sea, el 50% de nuestra felicidad está en los genes, ¿sí? En efecto, venir de ciertas familias, tener una información en mis células, eso hace y me determina la mitad de lo que es mi felicidad. Ahí hicieron también una investigación años antes en Inglaterra. Imagínense que miraron el nivel de felicidad de las personas que se habían ganado la lotería en Inglaterra. Yo no me imagino cuánta plata será, pero debe ser mucha plata, ¿cierto? Entonces miraron el nivel de felicidad de estas personas, cómo era su nivel de felicidad antes de ganarse la lotería, y vieron que su nivel de felicidad era el mismo 3 meses después de haberse ganado la lotería. O sea que la felicidad no depende del dinero, no depende de los carros, ni de la plata, ni de las joyas, ni de nada, o sea, ni de la casa, nada. Obviamente, pues tener un techo, pero no depende afortunadamente para nada del dinero. Nos podemos ganar toda la lotería en este momento y en 3 meses vamos a tener el mismo nivel de felicidad que tenemos en este momento. Entonces, imagínense que eso fue pues como un descubrimiento muy grande, saber que la mitad de nuestra felicidad están los genes. El 10% está en las circunstancias, o sea, el 10% está en lo que nos toca vivir, en el día a día, en que yo de pronto no tenga un empleo, en que me haya separado, en que estemos en cuarentena, ¿sí? O sea, un 10% de la felicidad depende de las circunstancias. Pero un 40% de la felicidad depende de lo que nosotros hacemos en el día a día. ¿Se acuerdan que al comienzo de la charla les hablé de los excombatientes que venían de Segunda Guerra Mundial y de guerras recientes en Estados Unidos? Lo que ellos hacían en su día a día determina el 40% de la felicidad. Y eso sí lo podemos hacer nosotros. Les voy a dar cuáles son los 12 consejos que Sonia Lyubomirsky nos dice que podemos hacer en el día a día para tener mejor sentimiento de bienestar. El primero, ser agradecidos. Eso siempre nos lo decían las abuelitas, pero mi hija agradezca de las gracias, ¿cierto? Entonces, hay que ser agradecidos y crearlo como un hábito en nuestra vida. Ojalá durante 6 semanas nos dicen, porque es que esto que tenemos que volverlo un hábito. A veces uno queda motivado de estas charlas o de un libro o algo y uno le funciona y esa motivación le resuena a uno una semana, ¿no? Y ya para la segunda semana ya uno se le olvidó. Entonces, por eso yo les digo, si yo soy cuidador o cuidadora, tenemos que lograr que con esto que estamos escuchando hagamos un cambio chiquitico en nuestra vida, que uno diga, oiga, escuché esa media horita en este canal, ¿sí? En esta transmisión y en serio eso me puso a pensar. Y en serio eso me motivó
a que a partir de hoy voy a empezar a hacer esto, chiquitico, porque es que a veces uno se propone los miles de propósitos, en que voy a adelgazarme yo no sé cuántos kilos, en que voy a hacer, sí, o sea, uno se propone unas metas muy grandes y no, la idea es proponernos algo pequeñito, pero que yo lo pueda mantener. Entonces, con el agradecimiento nos dicen, ojalá los domingos por la noche tener una libretica, una hojita donde yo agradezca todo lo que sí está funcionando en mi vida, donde yo agradezca en esa semana que fue bueno. A pesar de la situación difícil, siempre hay florecitas y yo tengo que buscarlas porque con seguridad las voy a encontrar. Y eso, en la medida que yo lo vuelva un hábito, hace que mi vida tenga un mejor significado, hace que mi vida valga más la pena ser vivida a partir de que yo me enfoque en el agradecimiento. Lo segundo es cultivar el optimismo. Yo sé que es difícil, más cuando hay situaciones de adversidad, ser optimistas es muy difícil. Pero ¿cuál es el optimismo científicamente válido? El optimismo no es decir negar la realidad ni estar como mirando que las cosas van a salir bien, no. El verdadero optimismo consiste en que cuando me pasen cosas buenas en mi vida, yo sienta que son por mí. Y cuando me pasen cosas negativas, también yo sienta que son por mí. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene la sensación de control. Han hecho estudios en personas que han estado, por ejemplo, en depresión o en tristezas grandes, y esas personas tienen un estilo de pensamiento en que cuando les va bien, le echan, atañen que eso es la suerte, la buena suerte, hablaron con la persona indicada en el momento adecuado, casualidades de la vida cuando las cosas van bien. Y cuando van mal, se echan a sí mismos la culpa. Entonces, eso es un optimismo muy mal entendido. Tenemos que saber que lo bueno y lo malo está acá. Y que todos somos humanos, Dios mío, todos somos seres humanos, no tenemos por qué ser perfectos, tenemos que guardar el palo de escoba. Las mujeres y los hombres a veces nos damos mucho palo a nosotros mismos, no señores, el palo lo ponemos detrás de la puerta, lo guardamos, tenemos es que darnos ánimo, ser nuestros mejores amigos, ser amables con nosotros mismos. ¿Cuántas veces no pasa que nosotros somos muy amables con el resto de las personas y dicen, ay, doña Julia que es tan querida, que eso sale y es un sol y eso saluda y sonríe de todo, pero esa persona lleva una tristeza muy grande adentro? ¿Por qué? Porque su mente la hace generar pensamientos negativos hacia ella misma. Entonces, no, tenemos que ser nuestros buenos amigos, los mejores amigos de nosotros mismos. Muy bien, esto hablando del optimismo. Entonces ya vamos con agradecimiento y optimismo. Lo tercero es no nos comparemos con los demás, no nos comparemos ni con casos similares, ni con... No, porque cada persona viene de familias diferentes, tiene un mundo emocional interior muy diferente, tiene recursos diferentes. Entonces tenemos es que compararnos con nosotros mismos, de cómo estábamos, de qué es lo que hemos logrado. Compararnos con nosotros mismos, pero para ver qué es lo que hemos hecho bien. Porque si yo soy cuidador de una persona, créanme que ustedes, la mayoría de las cosas, las han hecho muy bien. Y yo los felicito por eso. Porque poner nuestra vida al servicio de otra persona, así sea un ser querido, muy cercano para nosotros, es una misión en la vida que es muy grande. ¿Mm? Ok, entonces vamos con número 4, practicar actos de bondad. Ya, chuleado, yo ya estoy practicando actos de bondad. Si estoy cuidando a otra persona, yo ya soy un ser bondadoso. Quinto, relaciones sociales. Entonces acá vuelven a hablar de la importancia de la familia, de los amigos, de una pareja, la importancia de los grupos de apoyo. Eso también es muy importante. Si ustedes pueden ir a grupos de apoyo de familias o de personas que estén en igualdad de condiciones, es muy útil porque uno encuentra mucho eco y uno al encontrarse con una persona y uno identificarse por esa situación por la que uno está pasando, eso es un alivio gigante al corazón. Llamar a líneas telefónicas, a la línea púrpura, llamar a líneas telefónicas que tenemos ahí para ayudarnos, para escucharnos, porque en esto no estamos solos. Hay líneas telefónicas de personas que están muy dispuestas a escucharnos y apoyarnos. Sexto, cuidar el cuerpo.
Eso sí que se los recomiendo un montón, porque nosotros como buenos cuidadores que somos, solemos entrar como en armonía con la persona a la que estamos cuidando y nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando somos buenos cuidadores, muchas veces nos pasa eso. Yo dejo de pensar en mí, yo me anulo como persona porque yo estoy plenamente volcado en el otro y para entrar en armonía con él me olvido de mí mismo o de mí misma. No, tenemos que cuidarnos y cuidar nuestro cuerpo. Imagínense que, según las investigaciones, con 15 minutos que se haga de ejercicio al día en que mi corazón lata o que yo sude, es suficiente para que se generen procesos biológicos y fortalecer el sistema inmune, el sistema hormonal, que me duela menos el cuerpo, las articulaciones, o sea, con 15 minuticos diarios. Puedo hacer ejercicio, puedo bailar, puedo trapear, puedo barrer de forma enérgica, pero que yo sude, que yo sienta que mi corazón late rápido. No necesito pararme una hora para hacer ejercicio al frente de un televisor o de un teléfono. No, yo con 15 minutos diarios de hacer esa actividad física ya le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita. Y pues imagínense si no podremos sacar 15 minuticos diarios para esto. ¿Mm? Muy bien, actividad número 7 es aprender a perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. ¿Mm? Los buenos cuidadores muchas veces no se sienten buenos cuidadores, ¿no? Se dan mucho látigo, digo yo. Entonces, tenemos que aprender a perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas. 8, hacer esas actividades que en serio yo sé que disfruto, que me gustan, es ponerles azuquitar en la vida, dedicarme a mí mismo 5 minuticos de estar sentado en la silla que me gusta, tomándome una taza de tinto con tranquilidad, 5 minutos, pero háganlo por ustedes mismos. Muy bien, saborear las alegrías de la vida. Saborear es disfrutarme las cosas. Cuando tengo mi mente en el presente, yo digo, gracias a Dios, estamos acá, ¿sí? Mal que bien, estoy en situación de poder escuchar una charla como esta. Siempre podría ser peor, créanme. ¿Mm? Entonces, realmente somos afortunados de estar viviendo, ¿sí? Tan sencillo como la vida, ¿no? Entonces, y las pequeñas y grandes alegrías. Si yo vivo con familia, poderle dar un abrazo a una persona que viva conmigo, poder consentir una cabeza, poder servir un chocolate caliente, todo ese tipo de cosas nos hacen disfrutar la vida. 10, cumplir metas grandes y pequeñas que tenga. Entonces, como ya les había dicho, proponerse algo. Me compré un rompecabezas, voy a armarlo. Compré una revista de Sudoku, lo voy a hacer, ¿sí? A metas más grandes. Me voy a hacer con mi celular un curso para aprenderme un idioma, ¿sí? Ya va en el interés de cada uno de ustedes. 11, muy importante, practicar la espiritualidad. Pues yo soy psicóloga y estamos en un espacio de salud mental, pero créanme que lo espiritual es algo muy grande para el alma, es un bálsamo para nuestra alma, saber, sentir que no estamos solos, sentir un consuelo, sentir que nos reconfortan, que nos consienten, que hay alguien, un ser superior a nosotros que nos está dando soporte, que nos está ayudando. Si yo tengo, independientemente de lo que yo crea, del nombre que yo le ponga, ojalá buscar un apoyo espiritual. Eso es muy importante y a veces en la vida hay situaciones que son tan difíciles que lo único que nos queda es ese ser espiritual y aferrarnos a eso y tenerlo como hábito y llamarlo siempre en nuestra vida, porque siempre estará ahí, en nuestro corazón y en nuestra mente. Muy bien. Y el paso número 12 es desarrollar estrategias de afrontamiento. Es qué puedo yo realmente hacer para llevar esta situación de una mejor manera. ¿Con quién puedo hablar de cómo me siento? A veces yo puedo estar aburridísimo, aburridísima, puedo sentir mucha rabia, puedo sentir mucha frustración, culpa, ¿sí? Yo no tengo por qué ser perfecto, yo puedo tener muchos sentimientos encontrados,
muchos sentimientos. Entonces es muy importante hablarlo con alguien que sea de su confianza. Cuando yo pongo mi dolor, mi sufrimiento, pongo mi rabia, mi frustración, mi culpa, cuando yo todo eso lo logro poner afuera y lo pongo en palabras, lo vuelvo más manejable. Porque si todo eso se me queda por dentro, ahí es donde yo me enfermo. ¿Cómo les parece? Entonces, qué bueno que cada uno tenga con quién hablar. Si no soy de hablar, escribo, lo dibujo, lo rompo, lo quemo. Algo tengo que hacer yo con esa emocionalidad. Ojalá hablarlo. Divertirme, también es válido entretenernos, es válido querer nosotros pasarla bien, pasar un buen rato. Y es muy valioso tener esas actividades en que yo me divierta, en que yo llegue a la risa. ¿Mm? Eso hay que buscarlo voluntariamente, porque yo sé que si estoy en situación de cuidado, de ser un cuidador, no llega tan fácil. Yo tengo que buscar eso. Yo les digo, a veces yo me pongo pues de pronto un día de trabajo muy concentrada, llego al final del día y yo digo, hoy no me he reído, hoy he estado muy en situaciones pues dando apoyo a situaciones que han sido difíciles. Hoy necesito como que a final del día necesito y busco algo que me haga sonreír, que me parezca agradable para equilibrarme un poquito antes de dormir. ¿Mm? Entonces, fíjense todo lo que la psicología positiva nos enseña. Uno, sí depende de nosotros, no es algo que la felicidad o el bienestar le pase a otros y a mí no me pasa. No, sí me puede pasar en la medida en que yo sea consciente que yo puedo cuidar mi cuerpo, que yo puedo ser más agradecido o agradecida, que yo voy a cultivar mis relaciones interpersonales, que yo voy a buscar actividades que me entretengan, que incluso llegue hasta la risa, practicar actos de bondad, eh, aprender a perdonar, cumplir metas, y en la medida en que yo logre como interiorizar este tipo de hábitos para mi vida, voy a sentir una sensación de más paz, de más bienestar, de más tranquilidad. Entonces, pues, muchas gracias por este pequeño espacio. Espero que haya sido útil para ustedes y con mucho cariño, con mucho amor desde este espacio, estamos también cuidándolos y acompañándolos. Claudia. Gracias, Luz Helena, por esta charla. Hemos llegado al final de esta parte en lo que nos has dejado unos consejos muy importantes que hablan sobre el bienestar propio, y se ancla también sobre una premisa sobre la cual hemos abordado incluso las charlas anteriores, es el cuidado de sí mismo, ¿sí? Cuidarme para cuidar. Muy interesante la forma práctica en la que podemos llegar a ese bienestar con esta base científica e investigativa de la que tú nos has hablado el día de hoy. Uh-huh. Parece que hay algunas preguntas, están llegando algunas preguntas por WhatsApp. Si quieres las lees, Luz. Ok, entonces por acá nos dicen, ¿cómo sacar tiempo para mí sin sentir culpa? Entonces, muy bien, yo pienso que esta pregunta es pues muy apropiada pues para esta charla. Y acá yo les digo que hay que mirar a ver, hay que mirar a ver qué hay detrás de la culpa, ¿sí? O sea, porque créanme que cuando nosotros nos sentimos culpables por disfrutar de nuestra vida o por dejar a la persona que estoy cuidando acá 5 o 10 minuticos mientras hago algo para respirar un poquito, eh, cuando yo vivo esa situación de guardar 5 o 10 minuticos para mí y la vivo con culpa, es porque ha sido una culpa que me acompaña pues desde siempre, ¿sí? Entonces un poco es entrar a mirar, bueno, es que yo, no sé, cuando era chiquita siempre cuidaba a mis hermanitos menores y si yo no los cuidaba, me castigaban, ¿sí? Entonces, en la medida que yo no cuida a los otros, siento que me van a castigar, ¿no? Entonces, hay que mirar un poco, revisar la historia personal, de dónde puede venir esa culpa. Y es
sentirme completamente tranquila de que yo necesito primero velar por mí mismo, por mí misma como cuidadora, para cuidar mejor a esta persona. ¿Por qué? Porque esta son situaciones que pueden llevar años, ¿sí? Y pues si yo un día no me muevo mucho, no hago ejercicio o no como muy bien, no pasa nada. Pero si yo empiezo a sumar esos malos hábitos con el paso del tiempo, cada vez mi salud se va a deteriorar más y no voy a tener tanta energía para cuidar al otro. Entonces, créanme, realmente yo tengo que cuidarme mucho para tener una larga vida, para estar con esta persona que estoy cuidando, con esta personita de la mejor manera. Entonces, es como si yo voy en un avión y me dicen en situación de emergencia, primero póngase usted la máscara de oxígeno para después ya ponérsela al que va al lado suyo. Entonces, de igual manera, yo los invito a ponerse ustedes mismos la máscara de oxígeno para poder ponérsela muy bien al que está al lado. Ujú. Gracias, Luz. La segunda Y pregunta también nos acaba de llegar. muy bien. La segunda es, ¿cómo lograr un descanso sin dejar a un lado mi acompañamiento? Entonces, yo los entiendo. La persona que me hizo esta pregunta es como, ¿cómo descansar si yo todo el tiempo estoy acompañando, no? Puede ser un poco como el sentido de esa pregunta. Y acá les quiero dar un consejo que es muy útil, que es, hay que darle lugar a la enfermedad. Si yo, por ejemplo, tengo remedios por toda la casa, si tengo implementos de la cotidianidad, es ideal que tenga todo eso en una habitación. Si yo voy a la sala, que sea un espacio visualmente libre de remedios o libre de inyecciones, ¿sí? O sea, como que sea un espacio que visualmente yo pueda descansar. Si yo tengo todo, pues por toda la casa, por practicidad, porque en esto somos prácticos y uno no puede ponerse pues como pero en la medida de lo posible que ustedes puedan tener en una habitación todos los implementos, los elementos que se necesiten para dar un buen cuidado, ese va a ser el sitio de las cosas para que mi mente, cuando yo salga de esa habitación, mi mente descanse un poco. Obviamente la situación pues no deja de existir para nada, pero mi mente va a reposar. También es muy importante eh, no desgastarnos con temas como, por ejemplo, si voy a una cita médica y me pongo yo a buscar dónde era que tenía yo la orden, qué fue la prescripción que me dieron, cuándo fue la última cita. Entonces hay que ser muy organizados, hay que ser muy administrativos con nuestro tiempo, con la documentación, tener archivos, tener todo muy organizado, porque eso es un desgaste emocional menos. Imagínense si yo voy tarde a una cita, si no encontré la fotocopia, si no encontré la radiografía, todo eso me suma estrés y me suma a mi sentimiento pues como de agobio, ¿cierto? Entonces una manera de ayudarme es tener todo bien organizadito y eso me va a ayudar a mí también a que las cosas pues fluyan de una mejor manera. Entonces, sí, yo puedo pues como lograr un cierto nivel de descanso y seguir siendo, es más, tengo que descansar para ser una mejor compañía, para ser un mejor cuidador, una mejor cuidadora. El descanso es muy importante. Nosotros somos animales mamíferos, los animales duermen de noche, todos tenemos que dormir y darle ese descanso a nuestro cuerpo. Gracias, Luz, nuevamente. Hemos llegado entonces al final de este espacio y al final de esta charla tan interesante con la compañía de Luz Helena, que creo que ha sembrado muchas semillitas para hacer cambios, por lo menos uno de esta charla de hoy. Este espacio, recuerden que lo organiza Consentidos, liderado por la Consejería Presidencial en alianza con Humanity Inclusion y financiado por la Unión Europea, Proyección Social y Ayuda Humanitaria. Esperamos que esos espacios puedan continuar, van enfocados al trabajo y al apoyo de la salud mental en estos momentos de confinamiento. Hasta una próxima charla y un próximo encuentro. Muchas gracias. Bueno, gracias.